El misterio sobre Werner Heisenberg, el físico que ganó el Nobel por la creación de la mecánica cuántica. Un ensayo periodístico de Dalia Ventura, BBC News Mundo. Nadie duda que su principio de incertidumbre es brillante. La incertidumbre es sobre sus principios morales. Ahora ya estamos todos muertos, es cierto, y el mundo se acuerda de mí solo por dos cosas: por el principio de incertidumbre y por mi misteriosa visita a Niels Bohr en Copenhague en 1941. Todos entienden de qué se trata la incertidumbre, o eso creen. Nadie entiende por qué fui a Copenhague. Con estas palabras entra en escena Werner Heisenberg en la aclamada obra Copenhague del dramaturgo inglés Michael Frayn, que imagina lo que pudo haber pasado en uno de los encuentros más controvertidos de la historia de la ciencia. Sabemos que tuvo lugar y cuándo. En septiembre de 1941, cuando Alemania estaba en la cima de su periodo de éxito militar, habiendo ocupado la mayor parte de Europa, derrotando a Francia y expulsando al ejército británico del continente, y cuando Estados Unidos seguía siendo técnicamente neutral. Sabemos dónde tuvo lugar: en Copenhague, cuando Dinamarca estaba bajo la ocupación nazi. Sabemos quiénes estuvieron presentes: dos físicos que habían cartografiado y explorado el universo cuántico dentro del átomo y que juntos habían revolucionado el mundo de la física. Dos galardonados con el Premio Nobel de Física, Niels Bohr en 1922, en reconocimiento por su trabajo sobre la estructura de los átomos, y Werner Heisenberg en 1932 por la creación de la mecánica cuántica. Un danés de ascendencia judía y un luterano alemán, separados en edad por 16 años, cuyas vidas estaban profundamente entrelazadas a nivel personal, intelectual y profesional hasta aquel día de 1941. Sabemos que el encuentro terminó abruptamente y que Bohr quedó muy enfadado. Lo que no sabemos es qué ocurrió, no porque no hayan hablado de ello, sino porque hay más de una versión. E importa porque Heisenberg fue el físico que le dejó al mundo el principio de la incertidumbre, pero también un mundo de incertidumbres sobre sus principios. La duda sin resolver es si fue un villano que quiso aprovecharse de su cercana relación con el danés en beneficio del proyecto de la bomba atómica nazi, o un héroe que quiso evitar que tanto los aliados de la Segunda Guerra Mundial como las potencias del eje obtuvieran tal arma. El principio. Bohr había habitado ese mundo idílico de la ciencia de principios del siglo XX, en el que las ideas fluían atravesando fronteras en una misión conjunta para superar los límites del conocimiento.
en una atmósfera repleta de luminarias donde el padre de la física nuclear, Ernest Rutherford, y el originador de la teoría cuántica, Max Planck, hasta la estrella de más brillante, Albert Einstein, que fue sacudida por la Primera Guerra Mundial cuando la ciencia se usó como arma ofensiva, pero sobrevivió un rato más. Una de las muestras más dicientes fue el contrabando de copias del artículo sobre la teoría general de la relatividad que Einstein presentó en 1915 en Berlín a científicos aliados, y el hecho de que para probar la teoría del científico alemán, el gobierno británico financió durante la guerra una expedición para fotografiar un eclipse en 1919 a instancia del astrónomo Arthur Eddington. Cuando en 1924 Heisenberg aceptó la invitación de Bohr para trabajar en Copenhague, heredó los beneficios de esa atmósfera, entre ellos, y se forjó una relación que fue más allá de un mentor y un estudiante talentoso. A nivel personal, el alumno se fue convirtiendo en parte de la familia del profesor. En el plano profesional, aunque hicieron sus descubrimientos por separado, su trabajo conjunto fue imprescindible para alcanzar sus logros. Los principios. El resultado fue brillante. En 1927, Heisenberg publicó su principio de incertidumbre, que afirmaba que la posición exacta de un electrón dentro de un núcleo atómico en un momento dado no podía conocerse con certeza, sino que solo se calculaba estadísticamente dentro de una probabilidad. Su descubrimiento fue fundamental para la física cuántica. Para entonces, Bohr había desarrollado su principio de complementariedad, en el que incorporó la física de Heisenberg dentro de la suya, y propuso que el aparente caos del mundo cuántico y el orden del universo basado en la física clásica no eran excluyentes, sino complementarios entre sí, de una manera que aún teníamos que comprender y explicar. En opinión del físico teórico estadounidense John Wheeler, era el concepto científico más revolucionario de este siglo. Pero no todos lo recibieron de esa manera. Como recordó el físico alemán Max Born en su discurso de aceptación de su premio Nobel de Física en 1954, hubo una dramática división entre famosos físicos cuánticos, con algunos en profundo desacuerdo. El mismo Max Planck estuvo entre los escépticos hasta su muerte, y Albert Einstein, Louis Victor de Broglie, Nobel de Física de 1929, y Erwin Schrödinger, Nobel de Física de 1933, no dejaron de subrayar sus aspectos insatisfactorios de la teoría. El desacuerdo no era solo respecto al principio de complementariedad, sino también al de incertidumbre de Heisenberg. Niels Bohr era un ícono de los físicos nucleares, considerado como el buscador de la verdad, al estilo de Einstein, con quien aparece en
una clásica foto. Ante esta descripción del mundo cuántico en el que las certezas habían sido reemplazadas por probabilidades, Einstein famosamente protestó diciendo: Dios no juega a los dados. Y Bohr, menos famosamente, le respondió: Einstein, deja de decirle a Dios qué hacer. Una disputa entre titanes que en el albor del siglo XX le dieron un vuelco al universo, mostrándolo primero como algo relativo y luego como alguna confusión. Sus principios. Pero mientras que en el universo intelectual los ataques que ponen a prueba las teorías son necesarios, los golpes que reciben las ideas por razones políticas rara vez traen consecuencias benéficas. El principio de incertidumbre de Heisenberg sobrevivió a las críticas y finalmente fue adoptado por casi todos en la comunidad de física. Sin embargo, el surgimiento del archinacionalista Adolf Hitler en Alemania marcó el comienzo de una impactante supresión de la investigación científica y el conocimiento. Incluso desde antes de que llegara al poder la nueva física, aquella de la relatividad y la incertidumbre, fue vinculada a la impureza y el judaísmo, y los científicos alemanes hostiles a ella exigían una física aria. El Nobel de Física de 1919, Johannes Stark, fue uno de los laureados alemanes que abogaban por la ciencia aria. Como explica el Bohr imaginado por Frege, los alemanes se opusieron sistemáticamente a la física teórica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que trabajaban en ese campo eran judíos. ¿Y por qué tantos eran judíos? Porque la física teórica, la física que le interesaba a Einstein, a Schrödinger, a Pauli y a nosotros dos, siempre fue considerada inferior a la física experimental en Alemania. Y las cátedras teóricas eran las únicas a las que podían acceder los judíos. Efectivamente, el antisemitismo europeo no empezó con Hitler ni lo esperó para manifestarse en el mundo científico. Pero cuando empezó a amasar poder, y más aún cuando lo alcanzó en 1933, aprovechó ese terreno ya arado. Los nazis pronto le prohibieron a todos los judíos trabajar para el Estado alemán, y más tarde los ocupados en capacidades profesionales como profesores universitarios, provocando un éxodo del mayor talento científico del mundo hacia naciones receptivas. Los científicos que escaparon de los nazis. Heisenberg no se unió al partido nazi y fue inicialmente calificado de simpatizante judío por su adhesión a la física judía de Einstein y Niels Bohr. Sin embargo, era un nacionalista alemán dedicado,
participó en los ejercicios militares de su unidad de reserva. Patriótico, se aferró a la idea de que podía ayudar a su tierra natal y creyó que Hitler podría no ser tan malo como parecía. Por eso se negó a abandonar a Alemania como una protesta simbólica contra el régimen nazi y su actitud hacia la investigación científica, desoyendo las súplicas de sus colegas internacionales. En fin, irónicamente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi empezó a valorar los posibles usos de esa física que tanto despreciaba por encima de la ideología. Lise Meitner, una de las judías que tuvieron que huir de los nazis, siguió colaborando a distancia con el químico Otto Hahn, quien le enviaba información sobre sus experimentos con el elemento uranio. En la Navidad de 1938, mientras estaba en Suecia, Meitner y su sobrino Otto Frisch analizaron los datos y confirmaron que había producido una fisión nuclear. Le entregaron la información a Niels Bohr, quien la llevó a Estados Unidos, y en enero de 1939, en una conferencia de física en la Universidad de Washington, se anunció públicamente que la posibilidad de dividir el átomo y liberar cantidades incalculables de energía a través de la fisión nuclear estaba ahora al alcance. Teóricamente era posible construir una bomba atómica. En abril de 1939 se estableció el primer Uranverein, o Club de Uranio alemán, y el día que Alemania lanzó la invasión de Polonia, la oficina de artillería del ejército alemán se hizo cargo del proyecto de energía nuclear para explorar posibles aplicaciones militares. Ese segundo Uranverein era un secreto militar y de Estado. Su principal teórico era Heisenberg, y lo seguía haciendo cuando visitó a Bohr en 1941. ¿Cuál era su fin? Es algo que hasta el día de hoy físicos e historiadores de la física siguen debatiendo, a pesar de que se han escrito miles de páginas acerca del tema. Durante muchos años se consideró como una de las mejores fuentes una carta que Heisenberg le escribió al autor Robert Huncock, de la cual aparecen fragmentos en el libro Más brillante que 1000 soles, una historia personal de los científicos atómicos. Heisenberg explicaba que su intención era convencer a los científicos nucleares de ambos lados en guerra de impedir el desarrollo de una bomba atómica, diciéndole a los dirigentes de sus países que las dificultades técnicas y económicas hacían que fuera imposible en el futuro inmediato. Según el físico alemán, lo que pretendía era informarle a Bohr que los nazis sabían que la fisión nuclear era posible, pero que él estaba en posición de neutralizar ese esfuerzo. Afirmó que lo que quería era que Bohr
convenciera a los científicos aliados de que hicieran lo mismo. Con un acuerdo tácito, la comunidad internacional de física podía cooperar para salvar al mundo de esta arma horrible. Niels Bohr siempre contradijo esa versión de la reunión. En Copenhague, Freund imaginó 5 posibles conversaciones entre los dos físicos con la contribución de la esposa de Bohr, Margarete. Y en 2002, reaccionando a una nueva ronda de debates académicos sobre la misteriosa reunión desencadenada por la presentación de la obra de Freund en 1998, la familia de Bohr publicó varias cartas que él le había escrito, pero no enviado a Heisenberg. En ellas, Bohr contaba una historia diferente. Durante toda la vida de Heisenberg, había sentido que el hombre más joven se jactaba no solo de la próxima victoria de Alemania, sino también de su capacidad para construir una bomba atómica en el futuro cercano. Afirmó que la intención de Heisenberg era convencerlo de ayudar a los alemanes, enfatizando la probabilidad de la victoria alemana. Peor aún, que había tratado de deshonrarlo, intentando que divulgara información sobre el esfuerzo nuclear aliado. Una versión pinta a Heisenberg como un héroe que trató de salvar al mundo de la pesadilla atómica. La otra, un villano que quiso aprovecharse de un amigo para garantizar la victoria de la Alemania hitleriana. ¿Malentendió Bohr a Heisenberg? ¿O cometió Heisenberg un grave error y luego mintió para reivindicarse? ¿Será que los nazis no lograron hacer una bomba atómica porque Heisenberg frustró deliberadamente el proyecto, porque sencillamente, a pesar de sus esfuerzos, él no supo cómo completarlo? Nunca lo sabremos. Los héroes del Telemark quedaron como 9 jóvenes y un científico noruego que ejecutaron el mejor ataque de la Segunda Guerra Mundial. Han Danger vivida es tan hermoso como helado. Según la leyenda, en Handarger Vida, donde estaba el lugar al que tenían que llegar, la temperatura bajó tanto y tan rápido que hasta las llamas de las hogueras se congelaban. Ellos lo sabían, pues queda en Noruega, su país natal, del que se habían tenido que marchar luego de que los nazis lo ocuparan en abril de 1940. Su misión era entrar para atacar desde dentro a Vemork. En ese entonces, la planta de energía hidroeléctrica más grande del mundo, que no solo era remota, sino una fortaleza natural.
construida al borde de un profundo desfiladero conocido como la Garganta Inescalable. El único acceso era un puente de suspensión de una sola vía que estaba constantemente patrullado. Las colinas que la rodeaban estaban repletas de minas y trampas explosivas. La planta de energía hidroeléctrica de Vermont queda en Rjukan, Telemark, Noruega. A quienes llevaron a cabo la misión se les conoce como los héroes de Telemark. La operación parecía imposible, tanto que el coronel real del ejército noruego, Leif Trossan, les entregó a cada uno de los 5 hombres que partirían a cumplirla una cápsula de cianuro. Ustedes no saben exactamente por qué es tan importante, pero confíen en que sus acciones vivirán en la historia durante 100 años más. Háganlo por los aliados y por Noruega, les dijo. Lo que sí sabían era que este no era el primer intento. Hacía pocos meses, 2 planeadores que transportaban un grupo de soldados británicos con una misma misión se había estrellado. Los sobrevivientes habían sido capturados y los nazis torturados y ejecutados. La cápsula de cianuro les ahorraría al menos la tortura en caso de que corrieran con la misma suerte. Cosas extraordinarias. Los 5 noruegos que iban a arriesgar su vida, así como otros 4 que los estaban esperando cerca de su destino, se ajustan a la descripción de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. El grupo incluía a un profesor, un cartero, un guía turístico y un obrero de fábrica que habían decidido hacer algo contra la invasión alemana. El único entretenimiento militar que tenían el único entrenamiento militar que tenían lo habían recibido de la Dirección de Operaciones Especiales, SOE, por sus siglas en inglés, una operación ultrasecreta británica conocida como el misterio de la guerra poco caballerosa, pues se encargaba de espionaje, sabotaje y reconocimiento militar y especial. Incluso el coronel que les estaba hablando era realmente un científico. Más precisamente, Leif Trossan era quien había diseñado lo que ahora iban a destruir. Antes de la guerra, Trossan había sido un químico estelar con profundo conocimiento de física atómica. Había estudiado en la Universidad de Cambridge, nada menos que con Ernest Rutherford, uno de los padrinos de la física nuclear. Trossan sabía por qué los alemanes estaban tan interesados en la remota planta. En los años 30, Norsk Hydro, la compañía propietaria de Vermont, había empezado a producir agua pesada. El agua pesada es H2O, pero con un neutrón poco característico añadido a ambos átomos de hidrógeno.
Se encuentra en todas partes en la naturaleza, mezclado con agua normal. Sin embargo, es extremadamente rara. La concentración de una parte por 41 millones, pero esa concentración se puede aumentar si se cuenta con los recursos. Hacer cada galón de agua pesada requería decenas de miles de galones de agua y miles de kilovoltios hora de electricidad. Fue a Tronstad a quien se le ocurrió la idea de producirla en Vermont, donde el derretimiento de nieve que caía de las montañas proporcionaba el agua de la energía necesarias. Diseñó cámaras de electrólisis para capturar la mayor cantidad posible de agua pesada, destilándola hasta una concentración casi pura. En 1933, eso era la vanguardia de la ciencia. Noruega se convirtió en el hogar del reactor de agua pesada más sofisticado del mundo. ¿Para qué? Inicialmente la producción de agua pesada era una curiosidad científica, hasta que los alemanes descubrieron la fisión nuclear en 1938. En esa nueva realidad, el agua pesada se tornó muy útil. Resulta que cuando los neutrones liberados por la división de átomos, es decir, la fisión nuclear, pasan a través de agua pesada, su velocidad disminuye. Eso es importante porque los neutrones que se mueven lentamente son más eficientes en la división de átomos de uranio, de manera que se necesita menos uranio para disparar una reacción en cada en cadena espontánea de átomos que se separan en rápida sucesión. Es esa reacción en cadena la que libera la energía explosiva de la bomba atómica. Por esa razón, los aliados querían destruir a Vermont. Sigilo en vez de fuerza. La primera idea fue bombardear la planta, pero Tronstad, quien estaba en el Reino Unido trabajando con los aliados, se opuso, pues si hacían estallar los tanques de amoníaco líquido en la planta, habría una gran cantidad de víctimas civiles. Tampoco repitió el plan del intento anterior. En vez de mandar soldados con armas pesadas para que hicieran un asalto frontal como habían hecho los británicos, su estrategia fue enviar un grupo reducido de esquiadores expertos que se lanzaron en paracaídas sobre el área silvestre que rodeaba la planta. Aunque aterrizaron en el lugar equivocado, eventualmente lograron encontrarse con el grupo de avanzada. Kurt Kungland, Klaus Gerber, James Paulson, Anne Kentrop habían llegado hacía 3 meses para preparar la pista de aterrizaje para los soldados británicos que nunca llegaron. Inesperadamente se quedaron en la remota meseta de Hardanger en medio del invierno y sin provisiones.
Tuvieron que excavar en la nieve y raspar musgo de las rocas para comer. Por suerte, los 4 jóvenes habían crecido esquiando y cazando en las montañas, lo que, según le dijo Pulserón a BBC, cuando se cumplieron 60 años de la hazaña, les permitió vivir muy bien. Comíamos los contenidos estomacales de los renos porque tenían vitaminas. A pesar de que el hielo cubría las paredes y el techo de las cabañas en la que dormían, su compañero Hoagland aseguró que era muy cómoda, aunque aceptó que hacía mucho frío, menos 20 grados, y añadió que lo hacía tiritar tanto que dificultaba las comunicaciones con Reino Unido, las cuales lograban por un transmisor que armó con la batería de un auto y unas cañas de pescar. El 16 de febrero de 1943, finalmente, Joachim Ronenberg, quien había huido de Noruega a Reino Unido cuando los nazis invadieron, pero siempre tuvo la intención de volver y luchar, saltó de un avión y volvió a pisar su tierra. A sus 23 años era el líder del equipo de Trosan que habían enviado para llevar a cabo su detallado plan. Joachim Ronenberg, cuando conversó con la BBC en 2013, solo comprendí cuán importante era la misión después de la bomba de Hiroshima. Tronstad sabía que no tenían que destruir toda la fábrica, solo el reactor de agua pesada en el sótano. Aprovechando al máximo los planes técnicos y la inteligencia sacada de contrabando de Noruega, su plan requería que un escuadrón de 4 hombres ingresara a través de un conducto para tuberías y cables que llevaban directamente a su objetivo. La idea era que pasaran desapercibidos mientras el resto del equipo quedaba apostado afuera de la casa de los guardas alemanes, agazapados en la sombra, armados con ametralladoras y granadas de mano que ojalá no tuvieran que usar nunca. Pero primero tenían que llegar a la planta. Las posibilidades eran 3. Cruzar el puente, en cuyo caso se tendrían que enfrentar a los guardas. Ir por la colina sorteando las minas y trampas explosivas. Bajar por la empinada y resbalosa pared del desfiladero, cruzar el río congelado y volver a subir por la garganta inescalable en la oscuridad de la noche. Votaron y escogieron la tercera opción. Era absurda, pero lo lograron, así como su objetivo, la total y absoluta sorpresa. Una vez ahí, implementaron el plan trazado por Trosantad. Llegaron al cuarto en el sótano que contenía las cámaras de electrólisis que producían agua pesada e instalaron los explosivos.
El único cambio de planes fue que Ronenberg decidió reducir el tiempo para la detonación de 2 minutos a 30 segundos. Así que tuvieron que salir más rápido de lo esperado. La explosión. Aunque todo iba bien, hubo algo que preocupó a todos. La explosión no fue más que un suave bang. Los guardas alemanes salieron a ver qué había pasado, pero no vieron a ninguno de los jóvenes noruegos quienes se pudieron escapar. 3.000 soldados nazis fueron reclutados para buscar a los saboteadores, pero no los encontraron por ningún lado. La misión fue 100% exitosa. No se disparó una sola bala. La única víctima fue la producción de agua pesada. Aunque fue en su contra, el general alemán al mando de Noruega, Nikolaus von Frankenhorst, quedó tan admirado que lo llamó el mejor ataque que he visto en la guerra. Fin de este ensayo.